Tenemos a continuación a Omar Ahmed. A Omar yo le conocí desde hace un montón de tiempo, cuando era delegado de Médicos Sin Fronteras y bueno, pues estaba trabajando y venía a darnos clases de sensibilización a mis alumnos de tercero y cuarto de Ciencias Políticas. Hacíamos distintos tipos de seminarios y él siempre ha estado encantado de participar y de ayudarnos con el tema de la asistencia humanitaria, derecho internacional humanitario y todo lo que son esos temas. Bueno, entonces, poco a poco, él es un doctorando. Lo que pasa es que cuando uno es doctorando y está trabajando en un entorno como el que parece que pone ahí, pues claro, las cosas se hacen un poco más complicadas y sigue trabajando en la diplomacia, ¿cómo era? Diplomacia humanitaria, es verdad, la diplomacia humanitaria, pero bueno, yo le tenía que enganchar porque además ya cuando estaba con Médicos Sin Fronteras ya le pedí ayuda en el tema de las niñas soldado, pero cuando trabaja con una ONG como Geneva Call, que no sé si harás una pequeña introducción, una ONG como Geneva Call que tiene una labor fundamental y además una labor de las que solo una ONG de ese tipo puede hacer, porque puede llegar a donde no llega nadie, a donde hace falta permiso para un organismo público, donde tienes que jugarte la vida para ver a una persona y vas 5 veces, 7 veces, 14 veces, hasta que al final te atiende uno y bueno. Entonces ellos se juegan la vida para hacer respetar el derecho internacional humanitario y me consta que a veces casi mueren del éxito, en el sentido de que piden que les devuelvan a niños soldados y de repente se encuentran en medio de la selva con un montón de niños soldados que no saben qué hacer porque, vale, están liberados, pero ellos están en medio del bosque y ahora qué hacemos con 30 niños, donde los llevamos y tienen que iniciar toda todo un protocolo de actuación que no estaba previsto, porque estaba previsto que de repente sus acciones de diplomacia humanitaria llegaran a esos puestos. Entonces, es un placer para mí presentar a Omar, que ha venido desde Ginebra especialmente para contarnos su experiencia en esta zona del Cono de África y la región de los Grandes Lagos, donde ahora mismo tiene unas funciones importantes de liderazgo. Así pues, muchas gracias, Omar. Gracias, Ruth. Gracias por invitarme otra vez y gracias por organizar este congreso que me parece muy pertinente porque le da visibilidad a una temática que es invisible en muchos aspectos, ¿no? Es invisible a nivel normativo y sé que estás haciendo una gran labor para evitar que el mundo académico pueda influenciar el mundo normativo en este sentido, pero también es muy invisible a nivel operacional, ¿no? Y es que cuando trabajamos en crisis humanitarias o incluso cuando interactuamos con grupos armados, las niñas no se ven, son verdaderamente invisibles en todos los sentidos, ¿no? Por tanto, que hayan congresos de este tipo para mí me parece extremadamente importante, ¿no? Entonces, gracias por ello, Ruth. Bueno, un placer haber escuchado a los compañeros de Barcelona. Me ha parecido extremadamente interesante porque yo, después de casi 20 años de trabajar en conflictos y en crisis humanitarias, es verdad que cada vez que vuelvo a España me parece que todo el mundo es de rosa, ¿no? Y que no hay estos problemas. Entonces es súper interesante ver la visibilidad que se le puede dar a estos problemas que incluso pueden ser peores aquí, ¿no? Hablamos de países en conflicto, pero lo que habéis contado es horrible, ¿no? Y lo tenemos al lado de casa. Entonces, bueno, como decía Ruth, yo trabajo para una ONG suiza que se llama Geneva Call y es una ONG que se dedica a interactuar con grupos armados para enseñarles que existen normas a la hora de interactuar en un conflicto. O sea, hay normas de la guerra, el derecho internacional humanitario, les formamos y además les hacemos incidencia para que lo respeten. En algunos, a veces nos centramos en la protección de los niños, otras veces en la prohibición de la violencia sexual, otras veces en facilitar el acceso humanitario y demás temas que hay dentro del derecho internacional humanitario. Entonces, bueno, yo llevo todo el portafolio de los conflictos de África, sobre todo en la región del Cuerno de África, los Grandes Lagos y en el Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger. Bien, entonces hoy yo os voy a contar un poco lo que hace la organización, pero también me voy a centrar en dos países y voy a hablar un poco de la situación de las niñas soldado en estos dos países. Son el Congo, la República Democrática del Congo y el sur de Sudán.
es ahora. Up. Era el de arriba, ¿verdad? El que le dabas. El del medio. Ah, perdón, el de abajo, vale, perdón. Sí. Bueno, pues estos son las tres secciones de la presentación y contaros muy rápidamente por qué he escogido Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Además de porque tenemos oficinas allí, son dos contextos en los que trabajo desde hace algunos años, están dentro de los top 5 en cuanto a cantidad de niños soldado y, por tanto, en cuanto a cantidad de niñas asociadas a grupos armados o niñas soldados, ¿no? Sudán del Sur concretamente es muy interesante porque es uno de los países más jóvenes del mundo, quizás, no sé si es el más o si ha habido otro, yo diría que el más, pero se creó en el 2011 después de la separación de Sudán, Sudán del Norte, y desde entonces, bueno, ya antes llevaba décadas en conflicto, el sur de Sudán estaba en conflicto con el norte de Sudán y desde que obtiene la independencia en 2011 sigue siendo víctima o sigue siendo testigo de conflictos, en este caso entre varias etnias que están dentro del propio país, ¿no? Entonces se independiza en el 2011, pero en el 2013 hay un conflicto muy intenso con decenas de miles de muertos durante 2 años, hay un pequeño parón de 1 año y luego otra vez vuelve a haber un conflicto de 2 años, de nuevo muy sangriente y muy letal, ¿no? Hay una misión de Naciones Unidas para el mantenimiento o la consecución de la paz, pero por desgracia la violencia sigue siendo bastante recurrente. Es verdad que en el 2018 hubo una renovación de un acuerdo de paz que ya se había firmado en 2016 y Naciones Unidas incrementó su presencia de cascos azules y de alguna forma minimizó o se redujo bastante la violencia a nivel estructural o doméstica, pero hay mucha violencia aislada en zonas comunitarias, ¿no? Y hay episodios de violencia casi cada mes. Entonces, bueno, las rivalidades políticas, identidad étnica, el control de los recursos, hay petróleo, minerales, ganado, tierra, etc. Y lo que resulta de estas violencias es que dentro de un país en el que apenas hay 12 millones de personas, tenemos más de 2 millones de personas desplazadas, un alto índice de desnutrición en los menores de 5 años y un gran porcentaje de niños no escolarizados y de escuelas que no funcionan. Por tanto, esto significa que hay repetidas y variadas violaciones de los derechos del niño en cuanto a acceso a servicios básicos, educación, salud, abusos, etc. Las cifras son muy difíciles de obtener, pero lo que, según UNICEF, las cifras que tenemos con las que se baraja hoy en día en Sudán son 19.000 menores asociados a grupos armados, de los cuales hay 1.200 que son niñas. Y en el Congo tenemos una situación relativamente parecida en cuanto a las causas del conflicto y las consecuencias del conflicto. Únicamente van a variar un poco las cifras. Lo único que ocurre en el Congo, bueno, es que el conflicto, o sea, no es un país tan nuevo como el sur de Sudán, por tanto, técnicamente hablando, lleva más tiempo en conflicto, pero en realidad lleva tanto como el sur de Sudán, ¿no? Desde que la mayoría de los países africanos se independician de las colonias en los años 50 y de los años 60, los procesos de independencia vienen seguidos muy rápidamente por muchos conflictos de varias tipologías, ¿no? Entonces, en el Congo hemos visto varios conflictos y dos de los más recientes en los años 90, ¿no? Que además están relacionados con el famoso conflicto de Ruanda del que todos conocemos, que ocurrió el genocidio en el 94. También hay una misión de Naciones Unidas que ahora está saliendo, está disminuyendo su presencia, tiene una labor muy importante de protección de civiles y de minimización o de prevención de conflicto, pero como ahora está desmantelándose y está saliendo poco a poco, pues bueno, esto dará pie a que haya mayor posibilidad de conflictos y de violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, ¿no?
El Congo, claramente, el interés es que es un país, es de los 3 países más grandes de África, tiene 110 millones de habitantes y es un país que en el 2050 se calcula que casi doblará su población. O sea, va a ser un lugar donde el riesgo para los menores se va a multiplicar, ¿no? Y allá es un lugar donde hay una densidad de la población en ciertos lugares, como en el este del Congo, bastante importante. Además, la variedad y la repetición con la que se abusa a los menores es, como decía antes, de los más alarmantes a nivel mundial. Pues lo que puede ocurrir en las próximas décadas es que vaya de mal en peor, ¿no? Por eso me parecía que el Congo es importante por la magnitud del problema. Entonces, bueno, las causas son muy similares: inestabilidad política después de la descolonización, lucha por el control de los recursos. Como bien sabéis, la problemática del coltán, ¿no? Todos los móviles que utilizamos están hechos de esta materia que se exporta desde el Congo vía carretera hacia Ruanda y de Ruanda al resto del mundo. Y bueno, una de las razones principales, no la única, pero una de las grandes razones o causas por las que existe el conflicto en el este del Congo, como lo sabréis, hay muchos documentales, en fin, todo el mundo está al corriente de ellos, pues precisamente por esto, ¿no? Por la existencia de estos minerales en el este de la provincia, y luego la lejanía de la capital de la República Democrática del Congo, que es Kinshasa, y la falta de interés por parte de los gobiernos que se van sucediendo en Kinshasa con respecto a lo que ocurre en el este, ¿no? De hecho, normalmente con el antiguo régimen con los Kabila habían ciertos acuerdos con Kagame, que es el presidente de Ruanda. Hoy el conflicto se ha intensificado precisamente porque el nuevo presidente, Tshisekedi, no ha querido ceder a las distintas, o no ha querido continuar con los distintos acuerdos que tenían los Kabila Joseph, o sea, padre e hijo, ¿no? Que han gobernado el Congo durante varias décadas. Y las consecuencias, pues como decía antes, parecidas, solo que mayores en cuanto a números. En fin, no me voy a entretener más en las cifras, solo quería rápidamente contaros por qué estos dos conflictos son importantes en materia de menores asociados a grupos armados. ¿Qué es lo que complica la situación para los menores? Es la falta de presencia institucional, la falta de capacidad de los gobiernos, la falta de recursos, falta de voluntad política, falta de formación, falta de muchas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto salimos de zonas urbanas, el orden y la ley lo mantienen los grupos armados. Y lo que pasa en un territorio tan vasto y tan rico como el este del Congo es que la existencia de grupos armados es muy significativa, ¿no? Hay gente que habla de más de 200 grupos armados en el Congo. Nosotros, en el trabajo que hacemos en Geneva Call, consideramos unos 20 como los grupos más importantes en cuanto a la cantidad de territorio que ocupan y sobre todo la cantidad de gente que gobiernan, porque son los que tienen mayor impacto en la falta de protección de los civiles, ¿no? Pero luego hay muchísimos otros grupúsculos, la gran mayoría de ellos con una forma de operacional más bien relacionada a la criminalidad y a la economía ilícita, pero muchos otros con una ideología procomunitaria y que alegan defender a sus comunidades y protegerlas de precisamente otros grupos que tienen fines criminales y que alegan también ejercer el trabajo del gobierno que este no ejerce en lugares muy remotos. Hay una verdad parcial en esto, ¿no? Hay que mirar grupo por grupo, pero bueno, si veis en el mapa el ejemplo del Congo, os dais cuenta de que hay muchísimos colores y este mapa es bastante limitado y bastante sencillo. Hay mapas que son muchísimo más complejos, ¿no? Pero bueno, este fenómeno del número de grupos armados y el número de personas bajo el control de los grupos armados, es verdad. Primero, en África ahora estamos alrededor de unos 70 millones de personas viven bajo el control de grupos armados, con varios grados de gobernanza por parte de los grupos armados, ¿no? En el mundo hay 200. Esto es un informe que saca el Comité de la Cruz Roja Internacional cada año y fijaos que un tercio de las personas que viven bajo
control de grupos armados está en África. Y uno de los países que mayor número de grupos armados tiene y que mayor número de personas tiene gobernadas bajo grupos armados, es decir, con falta de gobernanza institucional, es la República Democrática del Congo, ¿no? Bueno, hay una lista, puse una lista de los distintos grupos armados que hay en cada uno de los dos países. Todos, en fin, tienen una historia distinta, unas características distintas, pero hay varios elementos en común, ¿no? Siempre hay grupos armados que se oponen al gobierno, siempre hay grupos armados que alegan defender a sus respectivas comunidades, siempre hay grupos armados que tienen como fin último el cometer crímenes, ¿no? Y estos obviamente son los que menos cuidado tienen con la población. Los que alegan defender a sus respectivas comunidades, es verdad que son los grupos armados con los que nos parece más fácil tratar porque sus líderes y muchos de sus pertenecientes sí tienen una cierta sensación de responsabilidad con respecto a la población que controlan, y pese a que en paralelo necesiten ingresos y la única forma de obtenerlos sea a través de economía ilícita, intentan tener cuidado con el respeto o con el trato a la población que controlan. No obstante, siempre en todos hay reclutamiento de niños, violaciones, abusos de menores, ocupaciones de escuelas como lugares militares y demás, ¿no? O sea, en todos hay en mayor o menor medida violaciones de los derechos del niño y bueno, violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Entonces, en el sur de Sudán, claro, es un estado prácticamente fallido, ¿no? Por muchas razones, y tenemos decenas de miles hay menos grupos en cuanto a cantidad, quizás deben haber una docena de grupos armados, pero esos grupos controlan territorios muy amplios. Y bueno, esto al final es lo que decía antes, una consecuencia directa de la falta de capacidad o la falta de solidez institucional que tiene el gobierno después de que se haya independizado en 2011. De hecho, el norte de Sudán no es mucho mejor y por tanto no ha hecho más que heredar lo que ya veía cuando pertenecía a todo el Sudán, ¿no? Y en el Congo, pues bueno, grandísimo número de combatientes y de grupos armados, y llegan a gobernar hasta 2 millones de personas. O sea, es gigante, son cifras bastante potentes, ¿no? Y luego hay un fenómeno que está ocurriendo, y es que cada vez, como hay un incremento de armas menores o de pequeñas armas en estos conflictos, cada vez hay una implicación mayor, ya sea forzada o ya sea por defecto, porque no hay ninguna otra opción de conseguir ingresos o de conseguir seguridad, cada vez hay una mayor implicación de lo que son la participación directa de las comunidades en los conflictos, ¿no? Por tanto, es muy difícil diferenciar quién pertenece a un grupo armado y quién no pertenece a un grupo armado, ¿no? Hay personas que durante algunos días trabajan como combatientes y durante otros días se van al campo a cultivar. Entonces, bueno, esto genera una mayor dificultad a la hora de detectar o de identificar en qué momento se está asociando a un menor a un grupo armado o es únicamente una familia que no tiene otra forma de conseguir ingresos y mandan a sus hijos a cultivar en el campo, ¿no? Entonces, bueno, para resumir las causas de la asociación de los menores y, por tanto, de las niñas a los grupos armados, ¿no? Hay un conflicto, hay armas, no hay modos no hay forma de ingreso económico, los grupos armados necesitan proteger sus intereses, contratan a menores ya que tienen escasez de personal, ¿no? Hay una gran cantidad de desplazamiento, hay millones de desplazados en ambos conflictos, como decía antes, por tanto esto significa que la persona es vulnerable, ¿no? Hablábamos antes del caso de ciudadanos o ciudadanas de Rumanía o de Moldavia, son personas desplazadas donde no tienen absolutamente ningún tipo de protección. En Barcelona, pues aquí es lo mismo, solo que dentro del mismo país, pero bueno, de nuevo ocurre el fenómeno de la falta de educación. Estas personas que son desplazadas no han tenido acceso a la educación,
no son conscientes de si están siendo desplazados a un país vecino o a una provincia vecina y lo único que ven es que están en absoluta vulnerabilidad. Por tanto, son carne de cañón para los grupos armados, ¿no? Falta de educación, un sistema educativo pobre debido a la fragilidad institucional, falta de recursos, etcétera. Muchísimos lugares rurales no tienen escuelas, por tanto facilita el reclutamiento. Presión social y comunitaria, es decir, para proteger el campo de tu familia y de tu padre, lo que tienes que hacer es irte a combatir o a proteger las fronteras del pueblo y luego ya veremos, ¿no? O en paralelo puedes continuar aprendiendo las tareas de agricultura o de ganadería. Y estrategias de sobrevivencia económica y social. No hay ninguna otra forma de ganar dinero, excepto si eres miembro de un grupo armado que de vez en cuando hace incursiones a pueblos vecinos y consigue, a través del pillaje y de los ataques, pues recuperar ganado o otro tipo de posesiones, personas, y esto pues genera riqueza. Por tanto, es una forma, es un trabajo, ¿no? Es una forma de supervivencia y más incluso de desarrollo económico. Lealtades étnicas y comunitarias, veréis que luego os hablaré del caso de Sudán, pues los Nuer han estado atacando a los Shilluk desde hace cientos de años, no es una cuestión nueva, por tanto yo por lealtad a mi tribu lo que tengo que hacer es asociarme como el resto de mis amigos y de mis hermanos y voy a pelear contra la tribu vecina que bueno, intenta obtener los recursos que nosotros estamos ocupando hoy, ¿no? Y luego la asociación forzada, que bueno, tiene que ver con todas las anteriores, de forma violenta a través de la intimidación para obligar a los niños a que se unan a sus filas. Bien, pues esto era una breve presentación para ver cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Hemos escogido 2 países de África donde la situación del menor es dramática. ¿Por qué estos 2 países? El interés de un país es de un país relativamente nuevo y el interés de un país cuyas cifras son de las mayores a nivel mundial. Y por qué en estos países, qué está ocurriendo en estos países, hay un conflicto, qué significa la existencia del conflicto para los menores y por qué estos menores acaban siendo reclutados o asociados a grupos armados. Ahora, de forma también relativamente rápida, porque lo que más me interesa de esta presentación es la tercera parte, que es donde yo os cuento de una forma operacional, de una forma real, lo que es el trabajo de la organización para la que trabajo día a día, cuáles son los retos para proteger a los menores, ¿no? Pero bueno, primero quería contaros que en ambos países, tanto en Sudán del Sur como en la República Democrática del Congo, en realidad existe un marco normativo legal bastante sólido en el sentido de que tanto a nivel nacional como a nivel internacional ambos gobiernos han desarrollado leyes leyes, acuerdos, constitución, etcétera, códigos que garantizan sobre el papel que el menor debería estar protegido, de ser reclutado, de ser abusado, de que haya un matrimonio forzado, de que se les abuse, de que trabajen sin cumplir la mayoría de edad. Todo eso sobre el papel, hay una larga lista, no voy a detenerme en leer todos los protocolos o leyes o acuerdos, pero existe, mal que bien existe, y ocurre tanto en el Congo como en Sudán. Sin embargo, la implementación y el respeto de este marco normativo, de este marco legal, es muy pobre, pues de nuevo, ¿no? Por la falta de recursos, por la falta de educación del gobernante en cuanto a lo que respecta que deben ser sus responsabilidades, ¿no? Muchísima corrupción y un gap enorme, una brecha muy grande entre las capitales que ostentan el poder institucional y económico y el resto del país que es de difícil acceso y que probablemente pertenece a otras etnias y por tanto no interesa a los que gobiernan en cuanto a proteger a esas personas, ¿no? o a los menores. Bueno, de nuevo, veis que la lista es igual de larga, veréis más o menos el mismo. Leyes similares, convenciones similares, protocolos similares. Sudán del Sur, pese a ser un país que se creó en el 2011, de forma relativamente rápida,
se adhieren a la mayoría de convenciones internacionales y firman la mayoría de tratados que tienen que ver con la protección de la infancia y los derechos del niño. Incluso ellos a nivel nacional también desarrollan sus propias leyes. Algunas las heredan del norte de Sudán, otras las desarrollan en el proceso en el que aún no sabían si se iban a separar, como es la ley de la infancia en 2008. El proceso de separación del norte de Sudán tuvo lugar entre el 2005 y el 2011, pues en 2008 Sudán ya tenía preparada una ley de la infancia. O sea, son temas que supongo que por la interacción con la comunidad internacional, por el conocimiento de esa problemática dentro de sus países y por la propia preocupación de algunos de los gobernantes, porque obviamente no vamos a ser simplistas y decir todo el mundo malo, todo el mundo bueno, es absurdo, ¿no? O sea, obviamente hay muchísima gente muy potente, muy válida, que intenta garantizar un mínimo de protección legislativa para los menores y para toda la población, y por tanto en Sudán empezaron a desarrollar normativas incluso antes de que por votación, por referéndum, ganaran la independencia. Aún así, como decía antes, lo mismo que ocurre en la República Democrática del Congo, ¿no? Una incapacidad, una pobreza de respeto, pobreza de protección de la población y sobre todo de los niños, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que hacemos con la organización con la que trabajo y que se le está dando mayor visibilidad a esto, un poco casi como por desesperación, ¿no? de que el derecho internacional humanitario o la normativa internacional apenas se pueda respetar, pues cada vez las organizaciones que trabajamos en la protección de civiles en contextos humanitarios estamos intentando entender cuáles son las normas culturales o las normas tribales que existen en los lugares en conflicto en los que trabajamos, porque es mucho más fácil, resuena mejor con los combatientes de un grupo de autodefensa comunitario en el sur de Sudán hablarles de las normas de su propia tribu que hablarles del derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, lo interesante es que para aquellos que son especialistas en derecho internacional, sabréis que al final dentro del derecho internacional, más allá de todo lo técnico que se haya convertido el texto, existen conceptos muy básicos de supervivencia y de coexistencia en las distintas sociedades, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las sociedades o de pueblos o de naciones con los que tratamos en lugares en conflicto, tienen sus propias normas indígenas en las que ya se habla de la protección del vulnerable. Entonces, el menor y la mujer y las personas ancianas siempre son categorías de las sociedades que por defecto, el 99,9% de los casos, están categorizadas como gente a proteger, gente que no debería formar parte de los combates, gente a la que no se le debe atacar, gente a la que se debe respetar por distintas razones, ¿no? Entonces es el caso, por ejemplo, en una de las tres etnias más importantes en el sur de Sudán. Esto es un caso concreto en el que estamos haciendo un estudio, que publicaremos un artículo, supongo que en 2025, y que compartimos luego con el resto de trabajadores humanitarios, ONGs internacionales, ONGs nacionales, gobierno del sur de Sudán y sobre todo con Naciones Unidas, para que otros actores que trabajan en la misma labor que Geneva Call, que es la protección de civiles en contextos en conflicto, puedan utilizar esto, ¿no? Entonces lo que vemos es que el reino Shilluk, que existe desde hace varios siglos, en fin, hay por supuesto algunos puntos que hablan de la historia de este pueblo, pero básicamente es un pueblo prominente que tenía un control bastante importante en cuanto a territorio y recursos, y además en cuanto a número de miembros de la etnia es la tercera más grande del país, y a día de hoy siguen metidos en conflictos contra los Nuer, como decía antes, que es si no la segunda más grande del país de Sudán, y esta interacción, esta lectura del conflicto que es étnica sigue dándose hoy en los enfrentamientos que están ocurriendo ahora mismo y que siguen ocurriendo, ¿no? Entonces, como la lectura étnica sigue estando de actualidad, nosotros con antropólogos y líderes comunitarios y demás intentamos rescatar y ponerle palabras actuales, palabras técnicas
lo que serían las normas culturales o las normas tribales de los Shilluk, para que ellos mismos vean que en el derecho internacional humanitario o los derechos humanos no se inventan nada en cuanto a protección de menores, que ya existía, ya sus ancestros hablaban de la importancia de proteger a los menores, no metiéndolos dentro de no implicándolos en los conflictos, protegiéndolos de su sistema educativo. El sistema educativo pues tenía que ver con entender la fauna, la flora, medicina tradicional, el uso de las lanzas, el uso de las herramientas agrícolas, lo que fuera. Entonces había una separación entre la importancia de que el niño se forme y de que el niño o la niña adquieran la supuesta edad adulta para luego poder pasar a las labores que un adulto se supone que tiene encomendadas, ¿no? Bueno, este tema de la edad siempre es un tema difícil, es un dilema que lleva mucho tiempo tratándose. El derecho internacional humanitario habla de los 15 años como la edad mínima para el reclutamiento o para la participación en el conflicto, pero luego la mayoría de los tratados internacionales, convenciones, acuerdos, etcétera, elevaron esa cifra a los 18 años, ¿no? Lo que pasa es que en la mayoría de lugares en conflicto, incluso aquí, o sea, hoy si vamos a los pueblos donde ha habido la catástrofe de la Dana, seguro que vemos a muchos adolescentes con el pico y la pala de 15, 16 años que están fuertes y que les apetece ayudar, ¿no? Ayer había un artículo que estaba leyendo en el que se hablaba de hasta qué punto eso es un trabajo que debería estar remunerado y la responsabilidad política debería reconocer que la gente que está yendo de voluntaria está trabajando para el Estado y por tanto deberían ser remunerados, ¿no? Una reflexión bastante interesante. Y si ese fuera el caso, los niños de 15 años que están yendo a ayudar o de 14 también deberían ser remunerados, o les deberíamos prohibir la entrada a ser ayudantes porque hay una catástrofe, o sea, porque pese a que haya una catástrofe no dejan de ser menores. Entonces, ese dilema que lo estamos viendo aquí ahora, en realidad lo vemos en lugares en conflicto donde, bajo la desesperación de tener que protegerse y de falta de mano de obra para combatir, los grupos armados argumentan, mira, este chaval tiene 14 o 15 años, está fuerte, en buenas condiciones físicas, además es el hijo del jefe tribal o su padre murió en combate y no le queda nadie más, lo único que tiene que hacer para no convertirse en un criminal es combatir con nosotros, y eso es una forma de educación, es la única forma que tenemos de protegerlo, etcétera, etcétera. O sea, siempre es un dilema muy difícil y bueno, algunos grupos armados aceptan, pero claro, también hay la problemática de la falta de documentación para saber cuándo nace ese niño, porque pues en el norte del sur de Sudán no todos los niños que nacen obtienen papeles inmediatamente y son registrados como civiles o como ciudadanos, ¿no? Entonces, esa falta de documentación también permite a los grupos armados excusarse, ¿no? de que están utilizando adultos y no menores. En fin, esto me parece bastante interesante porque es algo relativamente novedoso, por lo menos en nuestro campo de acción, y es algo que estamos intentando utilizar cada vez más. El problema que tiene esto es que si nos centramos mucho en las normas tribales, culturales o religiosas y no tanto en el derecho internacional humanitario, obviamente, que es mucho más moderno, está mejor elaborado, más explícito y más completo, nos vamos a comer partes del derecho internacional humanitario que son muy importantes a la hora de proteger a los niños, ¿no? Y, por ejemplo, es el caso en lugares donde tratamos con grupos armados islámicos y donde utilizamos la ley islámica como herramienta de entrada para interactuar con ellos. Ahí se hacen sacrificios pues, que son muy incómodos, es un dilema humanitario clásico. Habréis leído, me imagino, en los últimos 2 años, o sobre todo recientemente, lo que está ocurriendo en Afganistán y el deterioro de los derechos de la mujer que hay en Afganistán, donde se incluyen obviamente los derechos de las niñas, ¿no? Y en ese caso, mi organización, yo no llevo ese contexto, pero mi organización trabaja con los talibanes. Se han conseguido una serie de
mejoras a la hora de proteger los hospitales, a la hora de mantener ginecólogas mujeres o a la hora de mantener un sistema educativo accesible en zonas rurales donde siguen habiendo enfrentamientos con otros grupos armados más extremistas o de otras o de países vecinos. Sin embargo, este tema de la protección de las niñas a la hora de poder ir libremente al instituto o a la universidad, las que no tengan aún 18 años y que ya estuvieran inscritas en la universidad, es un compromiso donde no se puede hacer gran cosa, pero bueno, hay una elección que hacer, entonces hay que ser muy pragmático, ¿no? para aceptar. O sea, el uso de las normas socioculturales como herramienta de protección de los menores tiene que utilizarse de una forma pragmática cuando uno ve que el derecho internacional humanitario no está siendo útil, ¿no? Esto es un poco la idea que quería compartir. Entonces, bueno, ya paso a la parte en la que me quería entretener un poco más, pero bueno, estoy yendo bastante rápido y me parece genial porque así dará más espacio para las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hace una organización como Geneva Call, que es bastante única? Es una organización muy pequeña que nace hace 20 años en Suiza y cuya labor es la de promover el derecho internacional humanitario entre los grupos armados. Porque, como los que estéis especializados en derecho internacional, como sabréis, en los protocolos adicionales, en los segundos protocolos adicionales de los 70, se consideran a los grupos armados como partes del conflicto y, por tanto, tienen obligaciones también como combatientes, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de esos grupos armados no tienen ni idea de que existen estos protocolos o de que existen las convenciones de Ginebra y no saben que existen las normas de la guerra. Por tanto, esta organización nació con la idea de que alguien tenía que ir a contárselo. Entonces, no vamos con la intención de decirles no deberíais pelear, no está bien la guerra. No hay juicios de si está bien o está bien. La guerra existe, lo único que tiene que existir dentro de unas normas. Lo mismo que los ejércitos conocen que la guerra es una vía legítima de ejercer la política exterior de un país o de una serie de países y que conocen que existen unas normas para esa guerra, pues los grupos armados que cada año están creciendo en cuanto a número de grupos y número de combatientes dentro de los grupos son un actor que tienen mayor capacidad de producir daño en los menores o en la población dentro de un conflicto y, por tanto, de ahí vino la idea de que a esta gente alguien les tiene que contar que existen normas. Alguien les tiene que contar que ellos también son parte del derecho internacional y que tienen ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, nosotros les contamos esto, les hacemos formaciones o bien de derecho internacional de forma general o bien de varias temáticas de forma separada. La protección de la infancia es una de ellas. Hacemos formaciones a comandantes o generales. Los títulos que se ponen los líderes de los grupos armados son subjetivos, no hay una carrera militar propiamente dicha y la mayoría de ellos se sobrenombran, ¿no? Entonces, generales, lo que son los mandos son a la gente a la que intentamos formar, pero también a veces formamos a combatientes rasos, entre comillas. También a los líderes comunitarios y a las comunidades, porque si bien los grupos armados deben saber cuáles son las normas a la hora de pelear o de luchar, entrar en conflicto, los líderes comunitarios que tienen un rol de influencia sobre los líderes armados o incluso la población debe saber también cuáles son sus derechos y deben saber que el grupo armado que está en conflicto en la zona en la que ellos viven tiene responsabilidades y que ya lo saben y que ellos tienen derechos como población. Y en muchas instancias hemos visto que hay comunidades que se han organizado y que han ido a pedirles a los grupos armados que tienen que desocupar esa escuela que están ocupando porque eso es ilegal en función de las normas de la guerra y que además hay una organización que les ha formado y ellos se han comprometido a respetarles, a respetar esa norma o en fin, que tienen que permitir el acceso a los hospitales sin pedir tasas. Muchas veces los grupos armados, una forma convencional que tienen de obtener ingresos es a través de barreras, ¿no? Ponen barreras en los caminos, entonces cada camión que pasa o cada moto que pasa le piden algo de dinero, ¿no? Entonces hay gente que va a los hospitales, mujeres embarazadas o gente enferma y se les pide al grupo armado que no pidan dinero a esa gente porque son enfermos y no están haciendo ningún comercio, por tanto no generan riqueza y no está bien que tengan que pagar por ir al hospital, ¿no?
De hecho, esto es el segundo punto, ¿no? Las negociaciones y la incidencia con los grupos armados. Después de que se genere una relación de confianza con el grupo armado, después de que el grupo armado haya mostrado voluntad de querer aprender que existen normas en situaciones en conflicto, hay espacio para que les podamos convencer. Entonces, antes Ruth hablaba del ejemplo de los niños soldados. En Congo y en Sudán son dos lugares donde nos ocurre con cierta frecuencia, para nada con la misma frecuencia que les ocurre a la presencia de Naciones Unidas, UNICEF u otras ONGs, pero a nosotros nos ocurre con cierta frecuencia que liberen a menores asociados a los grupos y que efectivamente de repente tengamos que gestionar la liberación de decenas de niños. Bueno, en unos días más o menos se puede solucionar y los derivamos a los actores que se dedican a esto, y creo que hoy tenemos más adelante presentaciones de ONGs que hacen esto, Save the Children, UNICEF o otras agencias de Naciones Unidas. Y eso es lo que demuestra que hemos conseguido una capacidad de influencia con respecto a esos grupos armados para que cambien el comportamiento y mejoren la protección de los menores o de otros civiles. En algunos casos llegamos a que el grupo armado se comprometa a firmar unos acuerdos de compromiso que tenemos desarrollados en la organización, que son un poco unos acuerdos paralelos, son un poco un copia-pega de ciertas partes de las convenciones de Ginebra. No son vinculantes, pero sí que son simbólicamente influyentes o políticamente influyentes. De hecho, traemos a los líderes de grupos armados a Ginebra y se hace una ceremonia con las autoridades de Ginebra pública, donde el grupo armado se compromete a prohibir la violencia sexual dentro de sus filas, o prohibir el reclutamiento de menores, o respetar las escuelas y los hospitales. En fin, hay una serie de temáticas que se tratan, y cuando traemos a los líderes de un grupo armado que a lo mejor no han salido nunca de su país hasta Ginebra y se ven en una sala bastante solemne, con toda una ceremonia, con embajadores europeos, las autoridades de Suiza y demás, a veces, o sea, lo que ocurre es que se les transmite una cierta responsabilidad y se van de allí con una carga y se dan cuenta de que se han comprometido a algo que deberían respetar y bueno, mal que bien en algunos casos resulta en mejoras de comportamiento de algunos grupos armados, ¿no? Obviamente un grupo armado ocurre en un ejército. En un ejército a diario hay problemas de disciplina y de conducta. Ocurre en una empresa. A diario hay problemas de disciplina, de conducta o de fraude. No estoy en absoluto justificando el que el grupo armado se comporte mal, pero únicamente estoy hablando de la lógica de que nadie, y menos una organización de 200 personas, podrá cambiar la naturaleza institucional o comportamental de un grupo armado que en muchas ocasiones se ha creado con fines no legítimos. Pero sí que es verdad que se pueden cambiar, si no institucional o de forma colectiva, sí se pueden cambiar pequeñas partes de su comportamiento, y por tanto se puede evitar que en un año se violen 15 menores más, o en un año se recluten 50 menores más, o en un año se ocupen 3 escuelas más. Pues esos pequeños éxitos, ¿no?, es de lo que vive la organización para lo que trabajo, y por lo que seguimos haciendo lo que hacemos, porque bueno, son pequeños éxitos, pero son éxitos, ¿no?, que muchas personas que hay detrás de estos éxitos. Y bueno, en Sudán y el Congo pues tenemos varios grupos armados que han firmado estos actos de compromiso. Pero bueno, dentro de todo este trabajo hay varios retos, ¿no? Uno de los grandes retos que ya he comentado en varias ocasiones y que conoceréis todos es la carencia o la debilidad institucional, ¿no?, de los gobiernos en los que, en este caso a los que me refiero, Sudán o Sudán. Por ejemplo, en el Congo han habido una serie de procesos de desarme, desmovilización y reintegración, todos fallidos. Bueno, en general los procesos de DDR, que se llama a nivel mundial, hay muy pocos. Gente que incluso argumenta de que ninguno, pero bueno, hay 2 o 3 casos de éxito, pero en general son más los fracasos que los éxitos dentro de estos programas, que en general son liderados por las Naciones Unidas, de desmovilizar, desarmar y reintegrar a los combatientes, sobre todo a los menores. En Congo es un ejemplo donde la falta de voluntad política y la falta de recursos que mencionaba antes tiene un impacto en iniciativas que sobre el papel son buenísimas, pero en la realidad no llegan muy lejos, ¿no? El último proceso
proceso, si no me equivoco, se inicia en el 2018 en el este del Congo y le añadieron un componente nuevo y era el componente comunitario, es decir, dentro de lo que es la desmovilización, el desarme y la reintegración vamos a implicar a los líderes comunitarios y a la comunidad para que ellos nos ayuden al diseño, a la implementación y a la reintegración de los combatientes y sobre todo de los menores, pero la realidad es que cuando uno va a hablar con las comunidades en estas provincias en el este del Congo, te dicen que apenas han sido incluidos y que se hizo a lo mejor una reunión pues para aparentar que efectivamente estaban siendo inclusivos, pero que no hubo realmente una participación significativa de parte de las comunidades, ¿no? Y como ese ejemplo, muchos otros ejemplos donde de fachada parece que hayan algunos eventos y algún progreso en estos programas de desarme, desmovilización y reintegración, pero en la realidad están básicamente muy poco implementados, ¿no? Entonces, esa falta de voluntad política es uno de los grandes retos operacionales cuando uno quiere trabajar para proteger a los niños que están asociados a grupos armados o a las niñas, ¿no? Sensibilizar con respecto a la importancia de proteger a los niños o sobre todo a las niñas de ciertas labores o de ciertos abusos también es un reto cuando en ciertas sociedades pues hay un funcionamiento heteropatriarcal, hay un entendimiento diferente de lo que es la edad adulta. Entonces, luchar contra estas normas sociales es otro de los retos con los que nos encontramos muy a menudo y que hay que tratar de forma muy sensible porque rápidamente las poblaciones a las que se quiere asistir pueden sentirse ofendidas o pueden considerar que la organización que está yendo a hacer el trabajo X es una organización hostil que viene a hacer unos cambios en su forma de vida y esto pues no es bienvenido, ¿no? Luego la falta de acceso a zonas controladas por grupos armados es bastante... De hecho, para mí este es el problema número uno, ¿no? O sea, tenemos cifras de menores asociados a grupos armados, probablemente subestimadas, y tenemos cifras de las niñas que hay, de lo que son niñas dentro de esos menores asociados a grupos armados, probablemente también muy subestimadas, ¿no? Y en gran parte es porque aquellos que se dedican a contar, a detectar, identificar y contar cuántos niños hay asociados a un ejército o a grupos armados, necesitan ir a los lugares donde estos menores están siendo asociados. Y para ir a esos lugares, en la mayoría de los casos, primero no hay forma. En época de lluvia que duran varios meses no puedes ir ni siquiera andando. En otros casos, cuando es época seca y puedes moverte, puedes ir, pero solo puedes ir andando porque no hay carretera y tienes que pasarte 2 o 3 días andando en la selva. En otros casos solo se puede ir en helicóptero y el helicóptero de Naciones Unidas solo funciona una vez a la semana o una vez al mes. En muchos casos ir a ese lugar es muy inseguro porque se trata de un grupo armado que además está constantemente en conflicto contra otra comunidad y muchas veces malinterpretan la presencia de actores extranjeros como enemigos o espías de la otra comunidad, por tanto es muy inseguro. Entonces, bueno, hay toda una serie de problemas a la hora de acceder a los lugares donde están todos esos menores, que es un poco me hace pensar a lo que contabais antes. Qué difícil era acceder a ese sótano en Barcelona, que lo tenías ahí, no sabías que existía, o qué difícil es acceder a esos pisos que se están utilizando para maltratar a personas. Aquí son otro tipo de retos, pero lo mismo, sabemos que está, no nos permite detectar e identificar. Me imagino que también vosotros desde la Guardia Urbana tendréis la percepción de que se está subestimando subestimando el número de víctimas, pues aquí es un poco parecido, ¿no? Claramente debe haber una subestimación enorme de la cantidad de menores asociados a grupos armados, ¿no? Y el acceso es una de las, o la mayor problemática en mi opinión. Luego tenemos un fenómeno que también impide la mejora en este campo de trabajo y es que en los últimos 5 años el mundo humanitario está sufriendo de varios fenómenos, ¿no? El fenómeno de falta de fondos, que se puede explicar de varias razones, pero crecen las necesidades, crecen los conflictos, crece la gente en necesidad de protección en conflictos, en crisis humanitarias, y la cantidad de fondos que se van dando para estas crisis humanitarias no crece al mismo ritmo. Entonces, cada vez el número de personas en necesidad es mayor, el número de niñas asociadas a grupos armados
es mayor. Vemos también que hay un fenómeno en la última década de nacionalismo, de políticas que no consideran que invertir en los problemas ajenos sea una prioridad y que consideran que deben invertir sobre todo en problemas que les conciernen a ellos. Lo estamos viendo en Europa, ¿no? Los fondos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo en general en Europa están si no disminuyendo directamente, aumentando tan poco que en términos relativos es como si fuera una disminución, ¿no? Y esto pues en gran medida se explica el problema del fenómeno de la migración, que muchos políticos, muchos parlamentos consideran como un problema prioritario a tratar y dedican el dinero que a lo mejor estaban enviando antes a proteger a los niños en el sur de Sudán, financiando agencias de Naciones Unidas o ONGs internacionales, pues ahora lo van a dedicar a gestionar la migración irregular que tienen en sus países o a gestionar problemas de medio ambiente o a gestionar problemas de migración en países que van a ser fuente de migración, que no lo va a ser Sudán, pero sí lo va a ser Turquía con población siria o afgana, o lo va a ser el norte de África con población subsahariana, ¿no? Entonces, bueno, esta erosión del mundo de los fondos humanitarios tiene un impacto en la incapacidad o en la menor capacidad de las ONGs o de las Naciones Unidas para asistir a las niñas que están siendo reclutadas, ¿no? Y luego, además, en los últimos años ha crecido la inseguridad para los trabajadores humanitarios, está creciendo el número de muertos trabajadores humanitarios cada año, y es que la asertividad de los grupos armados o de los países que son testigos de crisis humanitarias también está creciendo, y esto provoca que antiguamente, o hace 10 años o hace 20 años, cuando un trabajador humanitario español iba al sur de Sudán o al Congo, gozaban casi de una inmunidad neocolonial intocable, ¿no? O sea, nadie se planteaba que a ti te pudieran atacar. Obviamente existían casos, pero era mucho menos probable que a un valenciano trabajando en el norte del Kivu le fueran a atacar porque, bueno, era un extranjero, era un blanco, no se puede tocar así como así, ¿no? Las consecuencias son muy grandes y había un cierto respeto. Ese respeto, por la evolución de la geopolítica mundial, pues por muchas distintas razones, ese respeto se está perdiendo, y es verdad que la exposición hoy es mayor y el riesgo es mayor, ¿no? Y luego ya por último los retos de interactuar con los grupos armados, ¿no? Que eso es en sí otro capítulo. Ya no solo es difícil acceder a ellos, sino que además es muy difícil despertar interés y despertar la aceptación por parte del Estado, que sabe que vamos a tratar con un grupo armado que ellos consideran como enemigos, y por parte de las autoridades del grupo armado, que desconfían de lo que puede venir a hacer una ONG suiza a un lugar tan remoto, ¿no? Siempre ellos van a traer una lectura del interés que esta ONG tiene, que debe ser político y no puramente humanitario. Entonces, además de esto, cuando encuentras algún líder de un grupo armado que sí quiere trabajar y sí está preocupado por liberar a las niñas, o entender que las niñas que tiene allí no están no es legal tenerlas y no están allí por voluntad propia, luego no solo hay un líder, tienes otros líderes que a lo mejor no están de acuerdo. Entonces, tener a todos los líderes de un grupo armado o a los combatientes respetando a sus líderes, eso es otro reto, ¿no? Muchas veces hay una gran diferencia cultural entre el personal internacional o incluso el personal nacional que se está mandando a hablar con grupos armados, porque vienen de distintas etnias o incluso hablan un idioma distinto. En las provincias del Kivu hay gente que habla distintos idiomas, no se entiende. Entonces el entendimiento cultural es otra de las barreras y otro de los retos para poder identificar y asistir y liberar a las niñas que están reclutadas. Y luego, bueno, hay el fenómeno desde que hubieron los atentados en las Torres Gemelas, ya no solo Estados Unidos y otros países han desarrollado leyes antiterroristas, sino que los países que son testigos de conflictos, como Sudán, Congo, Nigeria, Sudán y muchos otros, ellos también han desarrollado sus propias leyes antiterroristas.
y hoy han etiquetado o se etiqueta de forma más fácil y más rápida a un grupo armado que ellos consideran como enemigo como un grupo armado terrorista. Porque esto, como han visto que a los países del norte les da un cierto espacio y una cierta inmunidad para poder saltarse ciertas normas del derecho internacional humanitario o de otros códigos legales, ellos han copiado y han hecho lo mismo. Por tanto, dicen, bueno, este grupo armado es un grupo terrorista porque puso una bomba aquí o porque mató no sé cuántas personas, yo tengo el mismo derecho que tiene Estados Unidos de hacer Guantánamo, lo tengo yo de coger a estos individuos y tratarlos de esta manera o de otra. Y de hecho, si usted como ONG suiza viene aquí bajo el pretexto de que viene a proteger a la población y a interactuar con ellos para que aprendan lo que es el derecho o lo que no, y va a tratar con un grupo armado terrorista, lo mismo que Estados Unidos le metería en la cárcel o lo juzgaría porque está hablando con el Estado Islámico, voy a hacer yo lo mismo si viene a hablar con este grupo armado con el M23 en el este del Congo, ¿no? O sea, usted no puede venir aquí a mi territorio, violar mi soberanía y hablar con un grupo armado que es un terrorista. Por tanto, eso es una gran complejidad y una gran dificultad para los trabajadores humanitarios, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Gracias y no sé si habrán preguntas o pasamos al café. Propongo que pasar a la siguiente ponencia, porque es que tenemos a las 12 un parón para un minuto de silencio para los afectados del Dana y si empezamos, si no, la próxima conferencia no podrá tener lugar en su totalidad. En cualquier caso, luego tendremos un café en el que podremos hacer todas las preguntas y asimismo nos plantearemos en la siguiente tanda las preguntas necesarias, ¿vale? Aquí tenéis vuestro correo, el correo de... No, ya no lo tenemos, pero aquí teníamos el correo, ya os lo daremos si es necesario para cualquier duda o pregunta que podáis tener. Y como habéis visto, bueno, pues la labor de su organismo, aparte de útil y necesaria, requiere de mucha proactividad, de mucha imaginación, de mucha mano izquierda y bueno, pues ha salvado la vida de muchos niños y niñas soldados en esa zona. Muchas gracias, Omar.